Amén, hermanos, buenas noches, tengan ustedes la mejor de las noches, buen inicio de fin de semana, ya disfrutando un día más de descanso, ¿verdad? Entonces estamos acá nuevamente con gozo ante ustedes, Señor. Gracias porque nos has permitido esta noche, ¿verdad? Estar acá saludando a un pueblo presente, y hoy les quiero desear la mejor de las noches. Nuevamente mi nombre es Rodrigo Hernández de Misión Cristiana Filadelfia, con nuestro pastor José Luis Robano. Hoy seguimos con el estudio que lo encontramos en el libro Los Hechos, el cual se ha venido dando ya desde hace días, ¿verdad? Entonces ha venido dando por medio de mis hermanos y todo y cada uno con gozo compartiendo este mensaje de parte de nuestro Señor. Y con la guianza del Espíritu Santo seguimos hoy con gozo dando seguimiento a este mensaje. Hoy seguimos en el libro de Hechos y lo vamos a hacer en el capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 7. El tema de hoy el estudio se llama Los discípulos efesios reciben el Espíritu Santo. Un mensaje muy importante, el cual nos enseña cada vez cómo es el mensaje, instruir. Entonces esta noche vamos a aprender mucho de lo que es la palabra del Señor, y cada día Él nos enseña, nos instruye y capacita. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Entonces, para dar inicio a este estudio, vamos a dar gloria a Dios, damos gracias y vamos a hacerlo con una oración. Amantísimo Padre que estás en gloria, en esta noche, Señor, te venimos alabando, Señor, honramos, Señor, tu presencia, Padre bueno, porque tu amor y tu misericordia siempre con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche estar acá al frente, Señor, con un privilegio que tú nos has permitido, Señor. Y hoy con gozo, Señor, tu siervo aquí presente, Señor, dándote la honra, la gracia, Señor, la gloria a ti, Señor. Porque tú eres bueno, tú siempre estás, Señor, con nosotros. Siempre, Señor, has estado en la guianza, Señor, siempre con este buen deseo, Señor, de que nosotros podamos alcanzar más de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias por este favor, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias. Hoy, Señor, venimos ante ti pidiendo la guianza, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Pidiendo, Señor, esa dirección, Dios amado. Pidiendo, Señor, con sabiduría, con conocimiento, Señor, ese amor para poder dar este mensaje, Señor. Seas tú el que hable, Señor. Solo somos un medio, Señor, un instrumento, Señor, usado por ti, Padre bueno. Hoy seas tú el que nos hable, Señor, y nos instruye y nos siga capacitando, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos que están allá, Señor, por medio de este medio, Señor. Aquellos que lo van a ver, Señor, aquellos que van a conectar, Padre bueno. Por favor, bendícelos, Dios amado. Toma tú el control y que este mensaje, Señor, sea mucha bendición a todo aquel que lo va a ver, Señor. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Siempre está con nosotros. Ahí un saludo para la hermana Araceli Santiago, que ya nos está viendo también, ¿verdad? Y es hermano Fausto, hermano Ricardo, ya conectados. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Y ¿qué les digo? Dios es bueno, siempre está con nosotros, no nos ha dejado. Los ánimos al 100, ¿verdad? Porque seguimos con estas, como dicen, las baterías cargadas al 100 y nada nos va a detener. Al cual el mensaje del Señor siempre es dar las buenas nuevas, el Evangelio, la palabra de salvación, ¿verdad? Entonces, Dios los bendiga. Y vamos a continuar este mensaje leyéndolos en Hechos. Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 7. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a hacer un breve espacio acá. Acá estamos viendo, ¿verdad? Siempre hablando de Pablo, ¿verdad? Un siervo guiando por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí nos habla de que él dice que pasó, dice, estando en Corinto, dice, recorrió todas las regiones superiores, o sea,
regiones, ciudades que eran muy importantes, donde habían personas que conocían al Señor, personas que tenían alto poder, que tenían alto conocimiento, altos puestos, ¿verdad? Porque hasta hablando de superioridad, dice, y viniendo a Efeso, dice, halló ciertos discípulos. Aquí vamos a hablar que él encontró, no encontró personas corrientes, que no conocían de la palabra, sí conocían de la palabra, porque está hablando de discípulos, ¿verdad? Y uno viene a la mente, ¿va? Pues un discípulo ya conoce todo, ya conoce quién es Cristo, quién fue Jesús, a qué vino Jesús, y por medio desde el Antiguo Testamento hasta lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Conoce todo lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabiendo que Él es el Mesías, que es el Salvador, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos habla algo muy importante, ¿verdad? Porque a la pregunta dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Siendo Pablo, preguntándoles si ya habían recibido el Espíritu Santo por medio del bautizo, ¿verdad? Y ellos aquí le responden, ¿verdad? Que ni siquiera habían oído si existía el Espíritu Santo. Ellos tenían conocimiento, ¿verdad? Como decía también cuando Juan andaba bautizando, ¿verdad? Él bautizaba, él decía, yo vengo bautizando, él bautizaba en agua, decía, ¿verdad? Pero cuando él también decía, ahí explicaba, ¿verdad? En aquel desierto, cuando él explicaba, decía, pero aquel que viene enseguida de mí, dice, él bautizará en Espíritu Santo. Él los bautizará en Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero ellos solo no entendieron, quizás había algo que faltaba, ¿verdad? Y el cual ahora acá vemos que siempre todo lo que viene aquí aconteciendo es bien importante, porque nos enseña a nosotros de que un inicio que empezamos a leer el libro de los Hechos, estamos viendo de que siempre hubo una guianza al Espíritu Santo. Todos los siervos que de acá hemos venido hablando y los que sigue hablando el libro de los Hechos, todos fueron muy importantes, pero algo más importante, el Espíritu Santo siempre estuvo con ellos, porque ellos fueron personas obedientes, fueron aceptadas ante la presencia del Señor, ¿verdad? O sea, ellos anduvieron y siempre, qué bonito, porque Él siempre les fueron guiados, ¿verdad? Y aquí todavía como terminando la obra, ¿verdad? Porque de algo que ellos conocían, pero Dios sabía que faltaba algo, que por medio de un bautizo en agua, ellos ya habían sido salvos, pero había algo importante que en este momento faltaba, y que había llegado el momento para que este mensaje llegara, para que esa conclusión llegara, de que no solo era necesario el bautismo, porque quizás había muchos que se habían arrepentido, ¿verdad? Pero no creían ni sabían del Espíritu Santo, quizás no habían entendido ese mensaje, porque Juan les decía que vendría otro que los bautizaría en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí él hacía esto y les preguntaba, ¿y qué respuesta? O sea, cuando alguien le pregunta a uno y que alguien diga, ¿conoces a Jesús? ¿Cómo es tu Dios? Pues nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande. Él fue el que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y hay preguntas muy a profundidad también, ¿verdad? Que también tienen que ser entregadas por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Hay muchas respuestas, ¿verdad? Que tenemos que ir sabiendo, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor la vamos a ir conociendo, ¿verdad? Y esto es para edificación de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces aquí algo asombroso pasó, porque esa respuesta fue algo como sorpresa, porque algo que no sabían si existía el Espíritu Santo, ¿verdad? Algo maravilloso, ¿verdad, hermanos? Entonces dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Dice, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahí explica cabal, que ellos pensaron que solo con el bautismo, y ahí pasó. Ahí que recordemos que nuestro Señor Jesús cuando Él se bautizó, dice que sobre Él, dice, posó también, Él fue en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que descendió hacia Él.
Pero vamos aquí, seguimos leyendo y dice, ellos aclarando esa pregunta, es solo en el bautismo de Juan. Va. Seguimos leyendo en el 4 y dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Aquí ya empieza a aclarar, él con palabras sabias les empieza ya a hablar y dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Porque él no bautizaba con el Espíritu Santo, él bautizaba por medio de las aguas, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento, ellos se arrepentían, ¿verdad? Pero no tenían aquel conocimiento de que creer en el Espíritu Santo. Faltaba algo importante en esto, ¿verdad? Entonces, ellos entendían hasta dónde era el pecado y creyendo que siendo bautizados por medio de las aguas, ellos tenían limpieza de pecados, ¿verdad? Pero faltaba algo. El bautismo del arrepentimiento, eso no los hacía ser conocedores del Espíritu Santo. Primero tenemos que creer, ¿verdad? Para que haya un arrepentimiento. Esto lo sabemos, ¿verdad? Porque si también en el libro de los Hechos se explica también, ¿verdad? De que muchos antes se bautizaron, pero no sabían por qué se habían bautizado. Ni siquiera se pensaban qué estaba pasando ahí. Quizás se bautizaron o aceptaron bautizarse, quizás por una emoción, quizás por un deseo, pero no era más que solo ahí. No había un arrepentimiento, no había una parte de ellos que se arrepentía, porque antes de eso tenían que creer que el arrepentimiento es dejar todo lo viejo, dejar todo el yo, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso tenían que haber creído, porque muchos se arrepentían, pero no creían. Entonces no pasaba nada, y eso lo vemos en los libros de los Hechos, donde Pedro habla que muchos fueron los bautizados, pero pocos los que creyeron de verdad. ¿Verdad? Entonces eso nos viene a hablar acá y nos hace énfasis en esto, ¿verdad? De que Jesús lleva todo carga y todo pecado, ¿verdad? Eso lo explica acá también. Entonces seguimos leyendo, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Qué bonito, porque aquí creo yo que pasó algo grande. Como en todo mensaje es bonito porque nos enseña algo nuevo. Y cuando aquí Pablo les explica, ¿verdad? Que Juan los había bautizado, dice, con el bautismo del arrepentimiento, dice, diciendo al pueblo que creyese en él, que vendría después de él, esto es, dice, en Juan el Cristo. Y aquí viene lo bonito de este versículo, ese cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué bonito, hermanos, qué bendición, porque ellos en ese momento creyeron. O sea, no puede pasar algo si yo no creo en el Espíritu Santo, si yo no anhelo el Espíritu Santo. No puede suceder algo si aún yo no creo. Aún ellos desconociéndolo, porque en el capítulo 2 ellos confesaron, realmente ellos confesaron, ellos fueron sinceros, que ellos no conocían, ni siquiera habían oído del Espíritu Santo. Pero era necesario, este era el mensaje de Pablo, que era necesario ser bautizados en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo ya hay una dirección. Cuando se obtiene el Espíritu Santo, ya no hay una equivocación, ya hay una dirección. El Espíritu Santo no se equivoca. Amén. Entonces, Él ya toma el control. Pablo, como él aquí lo vemos, él solo era un mensajero, guiado por el Espíritu Santo. Y vemos acá lo que pasa en estos siervos, ya discípulos, ¿va? Que nos empezamos viendo aquí en el capítulo 1, ¿verdad? Desconocían esto, ya siendo conocedores, bautizados en el Espíritu Santo, ya iban a tener más conocimiento, conocer más de Dios, ¿verdad? Aclarando Juan de que
se bautizaran, dice, y que creían en aquel que venía después. Lo que Juan explicaba, ¿verdad? Ahí fue confirmada esa palabra en ellos, fue hecho realidad, ¿verdad? Porque él solo bautizó en agua y ahora estaba sucediendo la segunda parte de esto, lo que él encomendaba. Que vendría otro después de él que no bautizaría en aguas, sino que bautizaría en el Espíritu Santo. Y ahí en ellos estaba pasando eso. Ahí se estaba haciendo realidad, se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho en aquel tiempo, en aquel día. Entonces, qué bonito, porque aquí estos varones, dice, fueron bautizados, dice, solo oyeron, dice, y fueron bautizados, dice. Y sigue diciendo acá el versículo 6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué bonito, porque el Espíritu Santo hace hacer su voluntad. Aceptar el Espíritu Santo, anhelar el Espíritu Santo enseña mucho. Ya aquí vemos que ellos empezaron a hablar en lenguas, dice, y profetizaban. Qué bonito, qué privilegio realmente conocer al Espíritu Santo. Es algo hermoso, gran privilegio de lo que el Señor dejó, ¿verdad? Entonces, y dice, eran por todos unos 12 hombres. O sea, fueron un grupo de siervos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vino a completar esta obra. El cual ellos, conociendo todo lo que habla acá del Antiguo Testamento, dicen, ¿verdad? Pero ellos no conocían aún quién era. Entonces acá vemos también, aquí en Marcos 1:4, nos habla también de que lo que el Señor vino a hacer cumplir en ese momento. Y nos dice en Marcos 1:4, dice, Juan bautizaba, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, dice. Esto es lo que ellos sabían, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, esto era lo que estaba sucediendo, lo que ellos tenían solo conocimiento, ¿verdad? Pero había algo que faltaba, algo que estaba pendiente. Igual nos habla en el 1:7-8, dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, dice, a quien yo no soy digno de desatar encorvados las correas de sus calzados, dice. Yo a la verdad, dice, he bautizado con agua, pero él, dice, os bautizará con Espíritu Santo. Ahí se cumplió la palabra. Como que faltaba algo ahí. Ellos solo conocían una parte, pero faltaba lo más, yo pienso lo más importante, ¿verdad? Porque sin Espíritu Santo no hay dirección. Sin Espíritu Santo no hay más conocimiento. Aunque uno, pienso que uno puede buscar de más, ¿verdad? Pero si no anhelo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos instruye, capacita y prepara. Muy dura puede estar la situación, muy puro puede estar el camino, o hasta la palabra. Uno la puede recibir con madurez, ¿verdad? Porque todo el mensaje, hay promesas que son agradables, pero hay promesas donde nos dice que es necesario pasar, como el barro, ¿verdad? Entonces esto nos enseña mucho. Este mensaje es hoy, en el estudio está terminando de analizar y decía así, es muy necesario para todo aquel que cree en el Espíritu Santo, es muy importante seguir anhelando. Ellos no sabían de la existencia del Espíritu Santo, dice, pero en ese momento, como que por guianza del Espíritu Santo en Pablo, ¿verdad? Ya sabía que ese era el día. Ese era el día que, dice, la época del Espíritu Santo es en que los creyentes, dice, podían literalmente ser bautizados con Él. En la salvación, el Espíritu bautizaba a los pecadores que creen, dice, colocándoles en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces dice, en el bautismo del Espíritu Santo, Jesús bautiza a los creyentes en el Espíritu.
Pues esto es muy importante. Entonces acá, algo, y termino acá. Siempre Dios termina la obra. Lo que empieza, aquí el mensaje, lo que empieza, Dios lo termina. Aquí estos siervos, conociendo, grandes conocedores de la palabra, hasta donde explica acá la Biblia, ¿verdad? Hermoso mensaje porque nos enseña de lo que algo faltaba ahí para complementar esta obra. En ese momento, quizás no había quien se los enseñaba, quizás no había alguien quien se los explicaba, alguien más ahí, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su propósito, y hoy nos damos cuenta de que por medio de este siervo, Pablo explicó, y antes de eso ya había una guianza, y termina en esto. Aceptan, creen y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios por este mensaje. Dios los bendiga. Hermano Werner está también conectado. Dios les bendiga. Hermana Ulises Miranda también. Dios les bendiga. La paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias por estar conectados y por tomar este tiempo. Realmente en las manos del Señor, ese tiempo que ustedes dedican para ver estos mensajes y tanto para escuchar mensajes donde se habla de la palabra del Señor, es de mucha bendición. Gracias, hermanos, por este tiempo, y vamos a terminar con una oración, y dando que el Señor les haya hablado, instruido, y confiando que el Señor está siempre con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en gloria en esta noche, Señor. Señor, te damos la honra y la gloria por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Porque sabemos que tu mensaje, Señor, nos viene a instruir, Señor, nos viene a aclarar, Señor. Dudas que están pendientes, dudas que donde no hay respuesta, Señor. Tú mandas, Señor, a un mensajero. Tú mandas esa respuesta en el momento inmediato, Señor. En el momento exacto, Señor. Porque tú lo que empiezas, Señor. Tú lo que inicias, Señor, lo terminas y lo perfeccionas a tu tiempo, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Padre Santo. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado esta noche, Dios amado. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que estuvieron conectados esta noche, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo agradezco, Señor. Y bendice, Señor, a aquellos hogares, Padre Santo, donde necesitan, Señor, ese conocimiento tuyo, Señor. Y seas tú, Señor, el que mande, Señor, estos siervos, Señor, dando y aclarando, Señor, muchas dudas, Señor, aclarando este mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque dice tu palabra, ir y predicar las buenas nuevas, Señor, a toda criatura, Señor. Como estos siervos, Señor, guiados por ti, Señor, por medio del Espíritu Santo, Dios amado. Tú los llevaste y los mandaste en el tiempo exacto, Padre Santo. Tú nunca te equivocas, Señor. Tú eres perfecto. Tus planes son perfectos, Padre Santo. Tu tiempo es perfecto, Dios amado. Gracias, Señor. Bendice, Señor, la vida de los siervos, Señor. La vida de aquellos siervos, Señor, pastores, Señor, siervos que están en tu ministerio, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú le has dado, por ese tiempo que tú le has dado, Señor. A cada uno de predicar tu palabra, Señor. Llevar este mensaje a tu pueblo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque por medio de ellos, Señor, tú sigues hablando, Señor. Por medio de estos mensajes, Señor, tú sigues dando esa oportunidad, Padre bueno. Tú sigues dando, Señor, esa palabra de vida, Señor. Tú nos sigues aclarando, Señor. Gracias, Padre Santo. Tú eres la luz, Padre amado. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, a cada uno, Señor. Los que van a ver, a los que estuvieron conectados, Padre amado, este mensaje, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. La paz del Señor esté con ustedes siempre y que tengan ustedes una bendecida noche. Amén.